Pues muchas gracias al doctor Ramos por su invitación y por su presentación, a ustedes por su asistencia. En fin, el centenario del asesinato de Emiliano Zapata no podía dejar de conmemorarse en el centro, en este centro que siempre está preocupado por reflexionar en nuestra historia. El nombre de Emiliano Zapata y el movimiento zapatista están ligados a la lucha por la tierra. A través de nuestra historia y de la propia revolución, los zapatistas no han sido los únicos en la lucha por resolver problemas agrarios, pero sí son los agraristas por antonomasia. Si uno piensa en agraristas, piensa automáticamente en el movimiento de Zapata. Son precisamente el símbolo de la reyerta campesina, al grado que su lucha por la resolución de las tierras ejidales arrebatadas a las comunidades indígenas encabezó los agravios agrarios en contra del porfiriato. No obstante, que no podía ser un motivo que pudiera extenderse a todo el país. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la problemática agraria es mucho más compleja que la que se presenta solamente en el centro del país, sin embargo, es simbólica de las luchas agrarias en todo caso. Creo que vale la pena, sobre todo por el público juvenil que nos acompaña, aclarar que la denominación que se le dio al proceso revolucionario tiende a confundir. Le llamamos la Revolución Mexicana, como si fuera una sola, como si fuera una sola lucha que tenía un programa, que tenía ciertas directrices y que se dio de esa manera desde que estalla hasta que concluye. Creo que tenemos que insistir en que no es posible comprender el movimiento armado revolucionario si no aceptamos que a lo largo de los años que duró este proceso se fueron dando diferentes programas, diferentes proyectos revolucionarios que a veces se complementaron, pero también en muchas ocasiones se confrontaron y esto se hizo de manera violenta. Entonces, solo así podemos explicarnos las diferentes decisiones revolucionarias que se dieron a lo largo de los años. Este es precisamente el caso del que vamos a hablar. Ante las dificultades que el constitucionalismo tuvo para vencer al movimiento zapatista, es decir, esta perseverancia del movimiento zapatista en seguir combatiendo a pesar de los grandes obstáculos que enfrentaba, fundamentalmente la carencia de armas, de municiones y de recursos materiales para la compra de armas, pues hacía que tuvieran muchísimas dificultades. Bueno, entonces esta perseverancia que enfrentó el constitucionalismo, además la forma en que combatía el zapatismo, la guerra de guerrillas, la imposibilidad de cortar el apoyo que brindaban los pueblos al Ejército Libertador del Sur, llevó al general Pablo González a la consideración de eliminar al líder suriano. Pensaban que solamente con el asesinato, con la muerte, con la liquidación de Zapata, el movimiento zapatista iba a terminar. De esta manera se trama, se urde el engaño para acabar con la vida de Zapata con el apoyo del coronel Jesús Guajardo. Contra lo que esperaba González y seguramente Venustiano Carranza, la muerte de Zapata no llevó a la inmovilización de sus seguidores. La relación de Zapata con sus hombres era un binomio muy fuerte. Uno no habla de Zapata sin hablar del zapatismo y no puede hablar del zapatismo sin hablar de Emiliano Zapata. Es una relación muy, muy fuerte, muy estrecha, que se establecía con el gran compromiso que siempre estableció Emiliano con sus hombres. Y sin estos hombres tampoco se entiende esta perseverancia en la lucha. Entonces, es un movimiento que no dependía de un solo hombre, sino de un conjunto de hombres que estaban unidos por un problema y por un afán de resolverlo, a diferencia del villismo. En fin, no me voy a detener en muchas cosas, sé que algunas las voy a mencionar solamente de pasada, quizá a la hora de las preguntas se pudiera resolver alguna cuestión que quedara no muy clara. Entonces, esto permitió que cuando a la muerte de Zapata, después de su asesinato, de su eliminación, el zapatismo perviviera a través de dos
de dos vías. Una encabezada por Gildardo Magaña, en donde se establece y se incorpora al ejército zapatista, al ejército nacional, y por otro lado, la gestación de un partido agrarista, el Partido Nacional Agrarista, bajo el liderazgo de Antonio Díaz Soto y Gama. Pero yo no voy a hablar de eso, esto es así como el contexto y el trasfondo. Sino que quiero meterme con otra problemática que es en realidad poco trabajada y son los vínculos de Zapata con los otros, con el resto de los países. El zapatismo tradicionalmente ha sido identificado como un movimiento regional, es decir, territorialmente reducido y encapsulado en una zona muy reducida, que comprende los estados de Morelos, una parte de Puebla, parte del Estado de México, parte del Estado de Guerrero, el sur del Distrito Federal, aunque en los últimos tiempos se habla de una influencia del zapatismo en estados más distantes, como podría ser Oaxaca o incluso Sinaloa. También es un movimiento que atendía un problema agrario muy localizado en la zona centro del país, que era la pérdida o disminución de las propiedades de las comunidades indígenas campesinas. La historiografía me parece a mí que ya se ha ocupado de mostrar que el origen del zapatismo es más amplio que esta problemática, porque además de esta pérdida de las tierras y que es central en el Plan de Ayala, muchos campesinos se unieron a la lucha porque las haciendas dejaron de arrendarles tierras, de darles en renta tierras para que pudieran completar su sustento. Entonces, esto hizo que fuera un movimiento más complejo de lo que regularmente se reconoce. Este movimiento también vislumbró la necesidad de hacer productivas las tierras que los latifundistas no atendían, las cuales eran idóneas para esos campesinos que no tenían tierras. Entonces, este último, un problema muchísimo más generalizado en el país. Entonces, como decía, el carácter regional con el que se ha visto al zapatismo no impidió que este movimiento buscara el apoyo de Estados Unidos, el reconocimiento de Estados Unidos y que se echara una mirada a la situación internacional. Creo que estos intentos por acercarse al resto del mundo se pueden ubicar perfectamente de manera específica entre 1913 y 1915. En mi caso surgió el interés por esta situación, acercarme al mundo internacional y al zapatismo en función de la situación de los españoles residentes en México y las relaciones que se establecían con la corona española, que se va a poner de moda a partir de hoy. El problema, pero bueno, con los diferentes gobiernos mexicanos en el periodo revolucionario. Yo espero, hice una selección de imágenes, en fin, todos los jóvenes serán mejores que yo para localizar imágenes incluso más interesantes, pero no quería que nos quedáramos sin algunas de ellas. Se sabe que Zapata, Emiliano Zapata, es una de las figuras iconográficas más representadas, ¿no? Están en el imaginario nacional perfectamente establecidas, tanto las fotografías como todo lo que se derivó después de su asesinato. Entonces, es básicamente para que sirvan de ilustración. No tienen, en algunos casos, mucha relación con lo que yo voy a decir, nada más las voy a ir poniendo para que ustedes piensen lo que se les ocurra, ¿no? Empezamos con los restos que queda de la casa de Zapata en Anenecuilco. Entonces decía que parte de mi interés en este momento surgió porque muchos autores o algunos autores habían considerado que en el zapatismo había ciertas actitudes hispanófobas, particularmente porque en los documentos zapatistas había referencias a los gachupines, pero siempre esta referencia a los gachupines no estaba vinculada con el hecho de que las personas hubieran nacido en España, sino que se referían a gachupines para referirse a cualquiera que fuera contrario a su movimiento, y particularmente a los hacendados. Una de las cosas
de las hipótesis que yo he formulado respecto a estas actitudes de diferentes grupos revolucionarios es que en este periodo más bien lo que uno puede apreciar es un intento por parte de los diferentes grupos, incluido el zapatismo, por manifestar a los extranjeros un respeto a sus intereses, no obstante que en muchas ocasiones al combatir o al tomar recursos se lesionaron los intereses de estos extranjeros. Es decir, más que pensar que los grupos revolucionarios o los zapatistas en concreto ejercían represalias contra los españoles, estos más bien sufrieron un sinnúmero de atentados porque poseían los recursos que los revolucionarios requerían para subsistir. Y entonces eran los que estaban más a la mano. Muy brevemente diría que la colonia más abundante a principios del siglo XX en nuestro país era la española, alrededor de 50,000 personas, y era una colonia que estaba sumamente dispersa, quizá localizada entre Veracruz, Puebla, la Ciudad de México mayoritariamente, pero se le podía encontrar en cualquier parte del país. Los diplomáticos españoles siempre se quejaron de la dificultad de proteger a la colonia precisamente porque estaba muy dispersa. Otra situación que tendríamos que considerar es que precisamente por las inversiones de los españoles, en muchas ocasiones estos españoles, lejos de mantenerse fuera de la actividad política, lo que hacían era tomar partido por alguno de los grupos que estaban peleando, y entonces esto hacía que se vieran sumergidos en la propia lucha que los mexicanos estaban realizando, llevando a cabo. Entonces, en muchos de los casos, esta posición obligó a que se les tratara como si fueran enemigos, igual que los mexicanos. Finalmente, fuera cual fuera su nacionalidad, pues estaban manifestándose como enemigos, y como yo decía alguna vez en son de broma, las balas no detectan quién es mexicano y quién es español y quién es norteamericano, ¿no? Otra cuestión que me gustaría subrayar, porque no es algo que se subraye a menudo, es que México durante este tiempo, estos primeros 10 años de revolución, los primeros 5 incluso los puedo destacar más, fue un espacio en el que se empezaron a alterar los usos diplomáticos. Las costumbres diplomáticas están basadas en una jerarquización de las relaciones muy estrecha, y la revolución exigió cambios en esa manifestación de diplomacia. Los cambios abruptos de gobierno, el establecimiento o el triunfo de algunos grupos, los atropellos que realizaban los revolucionarios, y digo atropellos entre comillas, llevaron a prácticas que se consideraron como sumamente novedosas. Sin embargo, fueron impuestas por la fuerza de las armas, finalmente aceptados. Y lo curioso es que mientras se aplicaron en México se veían como un signo de retraso, pero a partir de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, esos usos diplomáticos se alteraron en el mundo occidental en términos generales, y entonces ahí sí se aceptaron de manera más amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en México, con la revolución, que fue la primera revolución social del siglo XX, pues lo que vemos es que también hay una modificación en los usos diplomáticos, o un intento producto precisamente de esa revolución social que traía como nuevos aires en todos los campos. Tendríamos que decir o destacar que en el plano internacional no hubo interés por parte de las potencias por establecer contactos con el grupo zapatista, y a diferencia de otros grupos revolucionarios, tampoco insistió demasiado en enviar agentes a Estados Unidos, aunque sí buscó ese reconocimiento en algunos momentos. Quizá esto se debió a las dificultades monetarias, como decía al principio, que siempre enfrentó el zapatismo. La precariedad del movimiento zapatista es una de sus características, y ese encierro local en el que estaba geográficamente. Los intentos fueron escasos en los primeros años, fueron más persistentes a partir de 1916.
En septiembre de 1913, a casi 2 años de la proclamación del Plan de Ayala, la Junta Revolucionaria presidida por Emiliano Zapata acordó nombrar precisamente comisiones, delegaciones que gestionaran acuerdos con los jefes del norte que condujeran precisamente a la unidad, a la unificación de la revolución en el país. Una de estas comisiones se le llamó política diplomática y tenía como objetivo emitir tanto en la prensa mexicana o norteamericana los ideales que se perseguían con el movimiento zapatista. No obstante que se prepararon los borradores de estos nombramientos, no se procedió a otorgar esos nombramientos y no funcionó la comisión que se veía como una posibilidad para expandir el movimiento. Lo que sí tenemos como prueba de que había esta intención es que el periódico The Mexican Herald hizo un presupuesto para imprimir el Plan de Ayala en un folleto ilustrado en idiomas, en alemán, en francés, en inglés, en italiano, y la idea era reproducir 80,000 ejemplares por idioma de este documento. Entonces, bueno, hay esta intención clarísima de difundir el movimiento. Según John Womack, el más destacado historiador del zapatismo, después del golpe de Estado en contra de la Cámara de Diputados, esto en octubre de 1913, fue cuando el Cuartel General del Sur decidió intentar la unificación revolucionaria y tratar de conseguir por parte de Estados Unidos el reconocimiento a la beligerancia del movimiento aliado. Incluso, unos días después, se autorizó a Francisco Vázquez Gómez, el doctor Francisco Vázquez Gómez, a que él ya se encontraba en Washington, para que representara la Revolución del Sur y solicitara un préstamo para comprar municiones. Tampoco se consiguió nada con respecto al reconocimiento. Vázquez Gómez, ustedes recordarán, era el doctor que fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Madero en 1910. Había habido un distanciamiento entre ellos, sin embargo, lo que vamos a ver es que a lo largo del tiempo Vázquez Gómez va a mantener una relación más o menos cercana con el movimiento zapatista. En fin, el movimiento zapatista siempre ve la posibilidad de que este movimiento pueda ser reconocido a través de la gestión de Vázquez Gómez. Poco después, 3 días apenas más tarde, también se decidió nombrar una comisión integrada por 2 embajadores, los generales Otilio Montaño, precisamente uno de los elaboradores del documento del Plan de Ayala, y Ángel Barrios, quien era ingeniero. Esta comisión llevaba secretarios, atachés, en fin, era toda la idea de seguir como esos usos diplomáticos, y la encomienda que tenía esta comisión era muy amplia. Por un lado, gestionar por todos los medios que les fueran posibles, siempre y cuando fueran decorosos, así se usa la palabra decorosos, la unificación de la revolución suriana con los diferentes jefes revolucionarios que operaban en el norte del país. Se mencionaban en ese orden a Francisco Villa, Pánfilo Natera y Orestes Pereira, Calixto Contreras, Francisco Vázquez Gómez, Venustiano Carranza y José María Maytorena. Además de esta búsqueda de unificación, deseaban obtener el reconocimiento a la beligerancia ante el gobierno estadounidense. La insistencia, a lo mejor los jóvenes se preguntarán por qué esa insistencia en el reconocimiento al movimiento, porque este reconocimiento les podía permitir, por un lado, obtener créditos, préstamos para poder con eso comprar armas, y además que les vendieran las armas en Estados Unidos. Entonces, por esto es esta constante. Entonces, este era también un elemento muy, muy importante. Por eso, el último propósito de la comisión era adquirir, además, elementos de guerra para combatir. El propio Zapata hacía saber en los documentos correspondientes que se otorgaba amplias facultades a estos comisionados y que la Junta que él presidía aprobaría finalmente los acuerdos o tratados a los que se llegaran a celebrar.
Esta comisión, para salir de Morelos, llegó a Guerrero. Esta zona estaba en poder del general Jesús Salgado y solicitaron apoyo de Jesús Salgado para cumplir con esta misión para la que habían sido designados. La decisión de llegar a las costas del Pacífico para embarcarse y el señalamiento de que se requerían que se les proporcionaran 5,000 pesos exhibía el interés que tenían ellos en realizar el cometido que se les había encargado. Sin embargo, un mes después de haber salido, de haber abandonado el cuartel general, no podían salir de los terrenos de Salgado precisamente porque no había dinero y no había forma de organizarse para abandonar la zona. Es decir, yo sé que todo esto que estoy dando con muchos nombres y con muchos datos llevan a lo mismo siempre, al fracaso del cometido que tienen las comisiones. El presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, además de no reconocer a Victoriano Huerta, hizo todo lo posible porque éste dejara el poder, es decir, tenía que renunciar a la presidencia. Esto, como no reconoció al gobierno, llevó a que se enviaran agentes confidenciales para que le dieran información lo más verdadera, la más verificable que pudieran sobre la situación de México, y además estos hombres ejercieran presión para que Victoriano Huerta decidiera abandonar el poder. Uno de los enviados de me quedó al final, a ver, vamos a pasar estas imágenes. Y me regreso. Parte de las caricaturas, en fin, nos podía dar una buena reprimenda a Estados Unidos. Aquí está el presidente de Estados Unidos, él creo que vale la pena destacarlo, ordenó la ocupación de Veracruz en abril de 1914 y la expedición punitiva contra Villa en 1916. Este es John Lind, este agente al que manda Woodrow Wilson a México para tratar de ver cómo se pueden arreglar las cosas en el país. Zapata, precisamente al saber que estaba John Lind en México, envió agentes para que charlaran con él y con el cónsul de Estados Unidos con la esperanza de obtener dinero para su movimiento, para poder comprar armas. Zapata estaba interesado en un préstamo y a cambio de este préstamo le ofreció a John Lind no avanzar sobre la Ciudad de México, es decir, quedarse en las cercanías. John Lind se negó a atenderlo y no se llegó a ningún acuerdo. Muy pocos días después de esto, las fuerzas estadounidenses invadieron Veracruz. Cuando las fuerzas estadounidenses invadieron Veracruz, Zapata se negó a aceptar la invitación de Huerta de unirse para defender al país de la agresión. Este peligro de agresión dejó tener sentido cuando Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, decidió no mover a sus tropas del puerto de Veracruz y mantenerlas ahí. Poco después, en agosto, todas estas acciones llevaron a la renuncia de Huerta y esto permitió suponer que la revolución había triunfado. Sin embargo, venía el problema de los diferentes grupos que integraban el proceso revolucionario. Y había dos grupos, cuando menos claramente diferenciados, que era el constitucionalista por un lado y el zapatista por otro, pero además el constitucionalista estaba en vías de una ruptura, la ruptura entre Villa y Carranza precisamente. Entonces, cuando se está dando este movimiento de definición del país, Zapata va a tratar de llamar la atención de Estados Unidos. Esto ocurre en agosto de 14. Precisamente un cónsul estadounidense, atendiendo una petición de Carranza para arreglar una entrevista con Zapata, envió a un señor llamado Charles Jenkinson, representante de la Cruz Roja estadounidense, al cuartel general zapatista.
Él iba acompañado por otra persona y los dos eran representantes, dijéramos, de la Cruz Roja. Zapata aprovechó esta oportunidad que se le abría para ponerse en contacto con el propio Wilson y sobre este punto asienta que Gildardo Magaña, que el coronel Alfredo Serratos, durante su estancia en la capital para entrevistarse con Carranza, estableció esta relación, una relación con estos dos norteamericanos. Ellos a su vez manifestaron su deseo de conocer a Zapata y entonces Serratos preparó el viaje para que se entrevistaran con él. La entrevista se realizó el 25 de agosto, es decir, coincidieron tanto los deseos de Carranza como la propia iniciativa de estos hombres, y el 25 de agosto se entrevistaron. En esa entrevista estos hombres se percataron de que Zapata no tenía ningún interés de llegar a algún acuerdo con Venustiano Carranza. No obstante, que aceptaba que los dos jefes se reunieran en algún momento, pero ponía como condición que este encuentro se realizara en la zona zapatista. Y algo que nosotros encontramos siempre en Emiliano Zapata es esta intención de poner sus condiciones para llegar a acuerdos. Por supuesto, parte de los acuerdos, o los acuerdos siempre tendían a que se tendría que tomar el Plan de Ayala como la bandera del movimiento revolucionario. Pero en este caso, primero tenían que encontrarse en la zona zapatista. También estos hombres se dieron cuenta que en el campamento zapatista había algunos agentes villistas que eran mejor atendidos que ellos mismos, y precisamente estos agentes villistas pudieron obtener mejores resultados en sus arreglos. Al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto, otra comisión estaba tratando de llevar a un arreglo a Venustiano Carranza y Zapata, y esta estaba encabezada por Luis Cabrera y Antonio I. Villarreal, que iban acompañados por Juan Saravia, es decir, todos hombres muy destacados dentro de la revolución y representativos de diferentes posiciones. Juan Saravia, además, había sido compañero de partido de uno de los hombres de Zapata, de Antonio Díaz Soto y Gama, y se esperaba que esto pudiera llevar a un acuerdo entre ellos, pero tampoco ocurrió. Según Gildardo Magaña, el general Magaña, que tiene un libro dejó sus testimonios y está su archivo, en fin, que es consultable por la gente que le interese, la carta llegó a su destino, pero, porque así se lo hizo saber otro estadounidense, pero no recibió ninguna respuesta por parte de Wilson a sus demandas. Una de las cosas que quería Zapata es que el gobierno de Estados Unidos viera con buenos ojos que los jefes revolucionarios fueran los electores del presidente interino de México. Es decir, en esa coyuntura uno de los problemas era ver quién iba a quedar como presidente interino, mientras se resolvía la situación de una elección. Precisamente en la carta Zapata aludía a la simpatía del presidente de Estados Unidos con la emancipación agraria. Esto no se sabe bien a bien de dónde salió, de dónde creía Zapata que había simpatía por parte de Wilson en torno a este problema, y por ello afirmaba, deseaba explicarle lo que ocurría con la revolución que caudillaba, y decía que la prensa pues la había distorsionado y la había calumniado. En su carta Zapata se remontaba a los inicios de la revolución, las causas que la habían originado. Él insistía siempre que las causas de la revolución eran solo las agrarias, o fundamentalmente las agrarias, y como decía inicialmente, fundamentalmente el despojo de las tierras a los pueblos indígenas y el acaparamiento de ellas por parte de los hacendados, que habían obligado a los indígenas a prestar servicios en las haciendas. También se señalaban en esta carta los agravios a los peones, quienes tenían que soportar por salarios ínfimos, y cito lo que decía la carta, el maltrato de los hacendados y de sus mayordomos y capataces, muchos de los cuales, por ser españoles o hijos de españoles, se consideran con derecho a conducirse como en la época de Hernán Cortés, es decir, como si ellos fueran todavía los conquistadores y los amos, y los peones simples esclavos sujetos a la ley brutal de la conquista.
Pues parece que sabíamos lo que iba a pasar hoy, pero les aseguro que yo no sabía nada. Sí vamos a recordar la conquista o no. Bueno, estamos a 100 años de esto y volvemos al mismo tema. Además de indicarse que a fin de lograr el reparto agrario, habría paz hasta que el contenido del Plan de Ayala se elevara a precepto constitucional. Yo creo que una de las cosas que llaman más la atención del liderazgo de Zapata, para unos pensarán que es una necedad, para otros es como la lucha constante y decidida por un principio, es siempre esta la idea constante. El Plan de Ayala como el elemento que tenía que incorporarse a la Constitución tal como estaba diseñado. Entonces es lo que siempre está exigiendo. Y así se lo hace saber también al presidente de los Estados Unidos. Entonces, él lo que sostenía es que los jefes militares eran quienes debían elegir al presidente interino y no aceptar la imposición o los deseos de Venustiano Carranza y el grupo de hombres que estaban a su lado y que buscaban imponer al primer jefe. Desde la perspectiva de Zapata, Carranza era un hombre capaz de ejercer la más tremenda de las dictaduras. Es decir, tenía pues una impresión muy negativa de Carranza. En este documento, Zapata aseguraba que la Revolución del Sur era una revolución de ideales y no de venganzas ni de represalias. De ahí que contrajera ante el país y ante el mundo civilizado el formal compromiso de dar plenas garantías antes y después del triunfo a las vidas e intereses legítimos de nacionales y extranjeros. Y quiero subrayar la idea de los derechos legítimos, ¿no? Es decir, van a proteger vidas e intereses siempre que fueran legítimos, tanto de nacionales como de extranjeros. Es decir, al margen de las acciones hostiles en contra de los extranjeros, la definición zapatista era, como en todos los grupos revolucionarios, de respeto y aceptación de los extranjeros. Cabe señalar que en un manifiesto firmado por Zapata en Milpalta, muy cerca de la Ciudad de México ya, también en agosto de ese mismo año, y en el que también se exponían las causas del agrarismo y de la Revolución del Sur, se consideraba que la revolución agraria era calumniada por la prensa, desconocida por Europa, comprendida con bastante exactitud por la diplomacia americana y vista con poco interés por las naciones hermanas de Sudamérica. Esa es como la idea que está tratando de dar Zapata. Entonces, en esta mirada pareciera que hay indicios para él claros de que Estados Unidos sí tiene una comprensión sobre la problemática que está sufriendo el país y que él está combatiendo. Entonces, esta afirmación permite suponer que Zapata estaba dispuesto a entablar una buena relación con los vecinos del norte, aunque para todos los que hemos acercado a este tema no encontremos suficientes indicios de que existiera tal simpatía por parte de Estados Unidos. Ahora, pudiera también interpretarse que esto se debió a un deseo de Zapata de querer congratularse con el gobierno de Estados Unidos y también puede ser que se deba a las gestiones que se hicieron cerca de Zapata por estos hombres de los que estamos hablando. Y entonces de esta manera se pensó que podía llegar a algún acuerdo. Finalmente la revolución se escindió. Por un lado quedó el constitucionalismo con Venustiano Carranza a la cabeza y lograron hacer un pacto en una relación estrecha que se planteó en diciembre de 1914 entre Villa y Zapata. Precisamente, esta es una imagen de la entrada. Con mucho esfuerzo van a poder ver a Villa y a Zapata en el centro. El del caballo blanco es Zapata. Finalmente, insisto, la convención reunía tanto a zapatistas como a villistas, iban a unirse para combatir a Carranza. La idea es que el villismo proporcionaría recursos, armas, porque tenía más fácil acceso a ellas, y Zapata perseguiría
a Carranza, que había abandonado la Ciudad de México para dirigirse a Veracruz, porque estaba más cercana a la zona de influencia del zapatismo. Finalmente no ocurrió, no dio frutos este pacto, y la convención quedó básicamente, y esto es lo que quiero destacar, en manos de los zapatistas. El hecho de que la convención se mantuviera en la zona del centro hizo que poco a poco los delegados a la convención se fueran regresando a sus zonas de origen y la convención quedara protegida por los surianos. En fin, otra imagen de la entrada de los zapatistas a la Ciudad de México. Hay muchísimas imágenes, fotografías. Estas son las conocidísimas de cuando llegan a Palacio Nacional. Tenemos una colega, Gabriela Cano, que trabaja historia de género, y siempre que pasa esta imagen la quita y pregunta: ¿cuántas mujeres hay en la imagen? Hay una, o sea, así es, solamente hay una. Y como casi nadie sabe, dice: ¿ven cómo eran invisibles las mujeres? Bueno, aquí están precisamente Villa, Eulalio Gutiérrez, que era el encargado del Poder Ejecutivo por parte de la Convención, y Emiliano Zapata. Este es Eufemio Zapata, no es una figura tan conocida como la de Emiliano, y ese es su estado mayor para combatir. Es decir, si uno ve los estados mayores de cada uno de los jefes, ve las diferencias entre cómo están equipados en este caso, o el de Villa, ¿no?, que era otra cosa, o el de Carranza. Bueno, esta es la ocupación de la Ciudad de México en diciembre. Entre 1915, voy a hacer referencia a esas ocupaciones, es un ir y venir. Ocupa la ciudad, la tienen los convencionistas, la abandonan porque los atacan los constitucionalistas, la vuelven a recuperar. Hay veces que están una semana solamente algunas de las fuerzas armadas y luego se las retiran otros. Es todo un caos y, por supuesto, es un año en que la Ciudad de México sufre muchísimo estas consecuencias de la revolución. En fin, lo vamos a ir viendo. Durante el mes de abril de 1915, precisamente, se encontraba en México este otro hombre, Duval West. Este era un representante, era abogado, juez federal en Texas, y era representante y amigo de Woodrow Wilson. Ya su misión no era ver qué pasaba con Huerta y los jefes, sino que ahora era qué pasaba con la revolución. Y entonces su misión fue conversar con los jefes revolucionarios de los distintos grupos, como lo hizo. Entonces primero visitó el campo villista, luego el constitucionalista, finalmente llegó al de la Convención en la Ciudad de México y luego se trasladó incluso a Tlaltizapán, donde estaba el cuartel general de Zapata. Según Manuel Palafox, el general Manuel Palafox, uno de los hombres más cercanos a Zapata y uno de los más radicales también en materia agraria, él decía, porque se entrevistó antes de manera personal con West, decía que el propósito de este hombre era gestionar con todos los partidos que cesara la guerra, y pensaba que esta misión secreta pues no era muy favorecedora del zapatismo. Palafox le decía a Zapata, textual: yo espero que usted no aceptará a ninguno de los tres candidatos de Mr. West, es decir, Felipe Ángeles como presidentes interinos, Roque González Garza o el exfederal Samuel García Cuéllar, toda vez que este señor West no debe mezclarse en los asuntos de nuestro país. No hay que ceder, más vale volver a los cerros antes de poner la iglesia en manos de Lutero. Entonces, vemos que aún en en un grupo de campesinos, donde predominaba el elemento campesino, hay también una idea de proteger a México de intervención extranjera en la definición de lo que podía hacerse. Palafox consideraba que la vertiente zapatista podía tener un peso decisivo en estos posibles arreglos,
cuando en la realidad prácticamente no era tomada en cuenta en las esferas internacionales. Esto también tenemos que reconocerlo. West se entrevistó con el propio Zapata el día 16 de abril. El estadounidense manifestó a Washington su satisfacción por el encuentro que tuvo. El general deseaba otra vez enviar una comisión compuesta de 3 a 5 personas con el objeto de explicar al gobierno estadounidense los propósitos de la revolución y de conseguir el reconocimiento para el gobierno de la convención. West, un poco precipitadamente, opinó que esa comisión sería muy bien recibida por su gobierno. De acuerdo con Berta Ulloa, el día 27 de abril fue la convención, y no precisamente Zapata, como jefe del Ejército Libertador del Sur, la que nombró la delegación integrada por 8 personas. Sin embargo, también podemos apreciar que los nombrados para integrar esa delegación agradecieron a Zapata que los hubiera comisionado para formar parte del grupo que conferenciaría con el gobierno estadounidense. El general Cerratos decía en su carta: soy leal y sé que lo representaré a usted dignamente y con honor ante el gran pueblo norteamericano. Entonces uno puede suponer que Zapata pues estaba involucrado en estas tareas con las que estaba determinando la convención de manera directa. Sin embargo, la comisión como tal no pudo salir de la Ciudad de México por los mismos problemas que se habían tenido hasta ese momento, los recursos. West, por su parte, llegó a Veracruz el 1 de mayo y pese a las expectativas que tenía el jefe Suriano, West declaró que la organización militar de Villa era la más perfecta de todas, aunque solo había visto la organización administrativa y gubernativa del territorio carrancista, del que llevaba además la mejor de las impresiones. West nada dijo de Zapata. A fines de ese año, hacia octubre de 1915, finalmente el gobierno constitucionalista es reconocido como un gobierno de facto por parte de Estados Unidos y esto está muy directamente vinculado con la invasión de Villa a Columbus en marzo de 16. Y después de esta invasión a Columbus y de la respuesta del gobierno norteamericano de enviar la expedición punitiva a México, el programa de la Soberana Convención Revolucionaria, insisto, en manos de los zapatistas, asienta ya otra mirada totalmente diferente con respecto al presidente de Estados Unidos. Mientras hasta ahorita, hasta este momento, 1916, principios de 16, todo es complaciente, piensan que es un buen interlocutor Estados Unidos, que sí se va a poder llegar a un reconocimiento, incluso hasta la posibilidad de conseguir dinero y armas. Para 16 ya las cosas cambian radicalmente por estos otros sucesos. Entonces vemos que consideran que las victorias de los enemigos, es decir, de los carrancistas en este documento, se debían a la impúdica alianza con Woodrow Wilson, a las armas y parque que éste les enviaba y a la protección que les brindaba sus fuerzas para que entraran y salieran por territorio estadounidense. Es decir, para este momento, Carranza, Woodrow Wilson y los grandes terratenientes son los enemigos a vencer por parte de los zapatistas. Womack señala que la idea de establecer contactos con gente de fuera no era muy grata a Zapata, pues ese contacto había provocado las principales defecciones del Ejército Libertador del Sur. Sin embargo, como decía al principio, desde 1918, en las postrimerías del movimiento, Zapata mantuvo agentes en Estados Unidos y Cuba que no habían conseguido ningún logro. Ahí está Manuel Palafox. Desde ustedes, la derecha, ¿verdad? El bajito. Sí. ¿Está de pie? No, el que está sentado. Sentado es el que, junto a Zapata. Él es Manuel Palafox. Esta foto me llamó la atención porque no es muy conocida. Bueno, decía, obtuvo agentes en Estados Unidos y Cuba, sin embargo no consiguieron ningún logro. En San Antonio,
nada más porque es también un dato curioso, estuvieron Juan Espinosa Barrera, que tenía como propósito conseguir dinero para comprar armas y municiones, y después estuvo Octavio Paz, el padre del poeta, que tenía como objetivo desde en San Antonio vigilar a los exiliados mexicanos e informarse sobre la política estadounidense. San Antonio pues, se convirtió a partir de las salidas iniciales de los mexicanos, por motivos políticos, se iban a Estados Unidos, a Europa por supuesto, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial dejaron Europa y entonces muchos se volvieron a Estados Unidos, y particularmente San Antonio, El Paso es otro lugar donde había muchísimos exiliados. Entonces, ya no es una gestión o de agentes frente al gobierno de Estados Unidos, sino más bien buscar apoyos para el movimiento, informar sobre lo que está pasando y tener vigilados a los exiliados mexicanos, entre los que había, por supuesto, algunos hacendados. Sin embargo, estos objetivos no dejaron no le redituaron absolutamente nada al movimiento. La otra cuestión que yo quería tratar y que no la trataré con detalle era insistir en poder ver como con cierta cercanía este asunto que ya mencionaba yo en torno a los españoles, los conflictos que se generaron a raíz de las reclamaciones diplomáticas de los extranjeros por los daños sufridos por estos durante la Revolución. Y entre todos los extranjeros, por supuesto, las demandas de los españoles siempre fueron abundantes. Lo que yo pretendía era mostrarles cómo estos daños a los españoles, a sus propiedades, tenían que ver, insisto, con lo que dije al principio, más con las necesidades que tenían los grupos revolucionarios que un deseo de atacar a los españoles por ser españoles. Entonces, bueno, tanto en la ocupación, había puesto yo por ahí una imagen de la hacienda de Metepec, por ejemplo. En la hacienda de Metepec, los españoles reclamaban que se habían tomado por parte de las fuerzas zapatistas 750,000 pesos en textiles, y por supuesto las quejas no llegan solamente a Zapata, sino que tratan de que Villa ponga en orden a Zapata para que respete la propiedad de estos extranjeros. Pero insisto, esto es, creo yo que más bien lo tenemos que ver como producto de una guerra civil, una guerra en donde pues son muy importantes los recursos, y los recursos en las revoluciones se van obteniendo pues donde se pueden obtener, donde los hay, ¿no? Entonces, de esos ejemplos hay muchísimos. También hay ejemplos de informes de los agentes diplomáticos españoles, en donde hacen notar que en muchas ocasiones gente hispana que conservaba su nacionalidad se había unido a alguno de los grupos, a los zapatistas concretamente, e igual que ellos actuaban en contra de los propios connacionales, contra los propios españoles. Es decir, había ya un ejercicio político dentro de ellos donde tomaban partido y hacían lo mismo. Entonces, esto no fue posible detenerlo a lo largo de la Revolución de ninguna manera. Finalmente, los zapatistas fueron expulsados de la Ciudad de México el 2 de agosto de 1915. Con esto cesaron los intentos tanto de los españoles como de otros extranjeros para establecer un vínculo con los zapatistas para que estos dieran garantías a los extranjeros. Y aunque las afectaciones a los forasteros continuaron, siempre se mantuvo formalmente por parte de los revolucionarios el reconocimiento a los derechos legítimos de los extranjeros. Yo con esto creo que me detendría pasaríamos nada más las imágenes para que ustedes las puedan ver. A mí me parece que
La imagen tan clara que tenemos de Zapata y de los zapatistas proviene justamente del movimiento muralista mexicano, ¿no? Que muy temprano incluyeron las imágenes del zapatismo. Entonces aquí están las de Palacio Nacional, el Zapata de Rivera, el Palacio de Cortés también de Rivera, pero también está el de José Clemente Orozco, en este otro los zapatistas, el de Siqueiros. Todos ellos tienen una gran cantidad de imágenes de Zapata, no son escasas, pues. Entonces creo que sea más clara para los mexicanos a través de la pintura todo lo que tiene que ver con Zapata que lo que tiene que ver con otros grupos que son como más difusos, ¿no? En estas representaciones. Y pues con esto terminaría para que pudiéramos conversar, platicar. Esta es la fábrica de Metepec, vean el tamaño, las dimensiones de la hacienda, de la fábrica. ¿Metepec es Estado de México? No, Metepec, Atlisco. La hacienda se ha llamado Metepec. Sí, es en Atlisco, a ver si aparece aquí. Sí, ahí está. Que era la zona más la parte del Estado de México en la que actuó Zapata no es la del lado de Toluca, sino es la otra, ¿no? La de Chalco, precisamente la oriental, más que la occidental. A ver. En fin, si alguien quiere comentar algo, preguntar. Las imágenes de las fotografías de los jefes e incluso de los soldados muertos era muy común, era una manera de comprobar que sí habían ocurrido los sucesos, que es como se utiliza en un principio la fotografía, ¿no? Como una prueba terminante de que había ocurrido. A pesar de eso y a pesar de que la gente acudió a Cuautla a ver el cadáver de Zapata, aún así se generó la leyenda de que Zapata no había muerto, ¿no? Que había alcanzado a huir en su caballo alazán y que estaba por ahí por las montañas, y después se fueron dando otro tipo de leyendas en relación a esto y por eso se hablaba de que un día Zapata iba a volver.